Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, comentando, compartiendo. Esta es la opinión de Roberto Payano, retransmitiéndose por Radio El Punto TV, con la conducción y dirección, producción general del locutor Jorge Crespo. Mis amigos, Ecuador acaba de hacer un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos acaba de obligar al gobierno del Ecuador a hacer un acuerdo mutuo. Porque es muy difícil que el actual gobierno de Ecuador le proteste algunos puntos de la propuesta de Estados Unidos. Y ustedes saben para qué es ese acuerdo. Para que Estados Unidos, un país muy desarrollado en salud, ayude a Ecuador en esa área. Para que Estados Unidos, un país muy desarrollado en biológica y mecánicamente, ayude al Ecuador en la producción de alimentos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos y Ecuador acaban de firmar un acuerdo para eliminar el analfabetismo en Ecuador? No. Ese acuerdo es para Estados Unidos enviar armas al Ecuador. Y si solo fuera ahí, uno dijera, bueno, si fueran gentes normales, uno dijera, ese es su problema. Dos gobiernos soberanos deciden un acuerdo que les vaya bien. Y el pueblo de Ecuador, cuando decida cobrársela, que se la cobre. Pero hay que resaltarlo porque ese gobierno de Estados Unidos es el que quiere decir que el acuerdo entre México y Cuba, mediante el cual Cuba aporta médicos a México, pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Señores, vivir con Estados Unidos cada día es más difícil. Yo no sé a dónde llegaremos, ni quién tendrá que aplastar a quién, ni cómo, pero hay gente que no te dejan salida. O tú le permites que te aplasten o te aplastan. Y eso tiene que ser hasta un día. Estados Unidos es el país que se cree con derecho moral, humano, para inventarle una historia a Cuba porque acaba de firmar un acuerdo médico con China. Estados Unidos, para desprestigiar ese avance de la medicina cubana, un pequeño país del Caribe negociando medicina con el país más grande del mundo, ya está diciendo que ese acuerdo en realidad es para China instalar bases en Cuba. Estados Unidos solo en Colombia tiene 9 bases, pero suponiendo que fuera verdad de los otros sí es malo. ¿Hasta cuándo? Estaremos midiendo al mundo con una vara para mí y otra para ti. Bueno, es para que ustedes entiendan que ahora sí se justifica la rebeldía del Congreso del Ecuador. No es porque estos legisladores ahora son bonitos. Es que cuando el Congreso del Ecuador haga que esa presidencia apague este tipo de acuerdos antinacionales, por lo menos estemos preparados, ¿verdad? Estemos preparados, señores. Miren, otro ejemplo de la paradoja de la política internacional que quiero resaltar es que en la mayoría de estos países de América Latina, del Caribe, del continente americano, el narcotráfico internacional, las bandas, las pandillas, son
un dolor de cabeza terrible. En Cuba no hay narcotráfico. Investíguelo usted, no me lo crea a mí. En Cuba no hay narcotráfico. Y el método fue simple. La ley antidrogas ilegales, la ley antidrogas narcóticas, la ley antivicio, fue para todo el mundo en la revolución. Cualquiera que la hiciera, sin importar su rango político, social o económico, era condenado a la pena que decía o que dice la ley. Mientras en mi pobre país usted tiene que salir a buscar con la linterna de Diógenes una autoridad que no le acepte dinero al narcotráfico. En Cuba, los candidatos electorales tienen prohibido gastar dinero, ni ajeno ni propio. Los diputados y concejales no cobran, siguen trabajando en su trabajo tradicional y de eso es que siguen viviendo. Un mundo mejor es posible, lo que pasa es que muchos no queremos buscarlo. En Estados Unidos, cada día nos dan más consuelo a países como nosotros, la República Dominicana, que ahora resulta que le estamos enseñando a ellos nuestra forma de hacer política. ¿Cómo les cae? No resuelve nada, ni para ellos ni para nosotros, pero resulta que ahora es un pequeño país subdesarrollado como la República Dominicana que les está enseñando a los políticos estadounidenses a hacer política electoral, a hacer campaña. Recuerden cómo llegó George Bush hijo a la presidencia de los Estados Unidos por fraude en las dos ocasiones. Eso lo aprendió del sistema electoral de la República Dominicana. A mucho orgullo, ¿verdad? Y ahora, señores, ustedes no van a creer lo que le estamos enseñando al sistema político de los Estados Unidos. Ya saben, en la República Dominicana tú no puedes agarrar preso ni siquiera a uno de los 3,000 políticos ladrones que salen o entran al gobierno hasta ahora. De los 3,000 tú agarras solo a uno para allantar, porque es el mismo sistema todavía. Y ese tiene un discurso preparado en el bolsillo. Saca el papelito. Esto es persecución política. Eso está diciendo Donald Trump ahora. Y lo aprendió de nosotros, los dominicanos. Quiero invitar también a los amigos de la opinión de Roberto Payano a que deseen, volvemos por ahí, busquemos por ahí un artículo reciente del periódico Washington Post. Yo lo leí reproducido en Cuba Debate, pero es originalmente del Washington Post, titulado: en la próxima pandemia, dejemos que Cuba vacune al mundo. El Washington Post se queja, acoge una queja, donde se analiza cómo durante la recién pasada pandemia mundial, las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios productores de medicamentos en los países capitalistas, impidieron que países pobres recibieran las vacunas y evitaran que millones de gente fueran víctimas definitivas de esa pandemia. Hubo países que con mucho sacrificio lograron pagar las vacunas y tampoco las recibieron, porque fueron colocados en el orden que esos laboratorios quisieron. Y a algunos hasta les robaron el dinero, porque ese es el libre comercio. Cuba bloqueada, utilizando en problemas esenciales de su población los muchos o pocos recursos que consigue, pudo crear no una,
sino entre 3 a 5 vacunas propias contra la pandemia, vacunó con 3 dosis a toda su población, incluyendo niños, y pudo controlar en gran parte esa desgracia. Y ha estado siempre dispuesto a compartir la propiedad intelectual de esa vacuna contra cualquier país, de su ideología o no, que la necesite. Cuba está casi paga, lo que pasa es que uno a veces se deja golpear mucho de la vida, pero que el Washington Post proponga que si vuelve una pandemia se deje que Cuba vacune al mundo, es un reconocimiento a Fidel Castro, aunque no lo mencionen, que prometió que Cuba sería un país de hombres y mujeres, se dice ahora, ¿verdad?, de ciencia. Que cuando a Cuba se le fue la mitad de los médicos que tenía al triunfo de la revolución, que ya eran pocos de por sí, ¿verdad?, que no cubrían todo el país, Fidel prometió que Cuba tendría tantos médicos que le daría al mundo. Hoy, ese país pobre del Caribe, según la regla con que usted mida la pobreza o la riqueza, tiene médicos en más de 60 países que necesitan los médicos cubanos. ¿Cómo te cae? Bueno, y para concluir este pequeño informativo internacional en este momento, quiero recordarles lo importante que es ser en la vida un niño bonito, un cara linda. El presidente Bukele del Ecuador siempre había dicho que el presidente que intentaba reelegirse era un corrupto, que impedía al pueblo una elección más libre en la que nadie abuse del poder. Ya cambió la constitución para reelegirse, para tratar. Solo que a él no lo van a derrocar como derrocaron a Evo, dizque por eso. Y mucho menos van a intentar matarlo como intentaron asesinar a Evo Morales, dizque por eso. Y estas son de las pequeñas del tal Bukele. Cuidémonos. No olviden que ese señorito dice que habló con Dios para pedirle permiso para hacer todo lo que le está haciendo. Así que cuidémonos. Señoras y señores, esta es la opinión de Roberto Payano. Gracias por su tiempo.